Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Macarena Valdés. Yo soy académica de la Escuela de Salud Pública en el programa de epidemiología. Soy compañera de Gabriel Cavada, quien ustedes debieron haber conocido en la jornada anterior del día lunes. Y bueno, también soy investigadora del Ciencia para el Clima y la Resiliencia CR2, que es un centro en la Facultad de Ingeniería que hace investigación transdisciplinaria en temas de cambio climático. Así que últimamente mi jefecita ha salido bastante en la prensa, Maísa Rojas, porque fue una de las autoras y coordinadoras del último informe del panel intergubernamental de cambio climático de la organización de la ONU. Así que ahí hacemos investigación. Pero bueno, en esta jornada lo que vamos a realizar es retomar el tema que revisaron con Gabriel. A modo de repaso vamos a hablar de las escalas de medición para finalmente hacer entre todos un ejercicio grupal utilizando una plataforma que se llama Jamboard y donde todos vamos a poder escribir. Y ustedes también tenían colgada en la plataforma una base de datos que yo generé para ustedes de manera de que podamos ir conversando sobre la escala de medición de las variables de una base de datos que proviene de fuentes públicas, que son las bases de defunciones, que tienen mucha información y que son utilizadas en la estimación de indicadores epidemiológicos como tasas de mortalidad, prevalencia, ¿cierto? Incidencias de enfermedades. Bueno, en el caso de las defunciones solo para mortalidad, pero las bases de datos del DAIS en general se usan para hacer vigilancia en morbimortalidad. Así que bueno, sin más voy a empezar a compartir mi pantalla para que vamos viendo esto. Probablemente ustedes ya lo deben haber descargado de la plataforma. Esta es la clase 2. Nuestra minuta para esta jornada es que lo primero es que a mí me gusta contextualizar por qué es importante o por qué estamos estudiando estadística. Luego vamos a recordar lo que vieron con Gabriel para finalmente hacer un ejercicio comunitario en Jamboard y al final vamos a hacer un ejercicio individual con la base de datos de función 2016-2020, para que cada uno de ustedes la tenga, la mire y vamos compartiendo entre todos las respuestas a la pregunta que yo les voy a hacer al final. Así que bueno, estadística. ¿Para qué estudiamos estadística? Y la verdad es que en este artículo que aparece acá, en realidad no es un artículo, es un libro del año 2013, se menciona que un profesor de estadística hizo esta pregunta a sus estudiantes de psicología en una clase. Y la mayoría de los estudiantes le respondió que la estadística sirve para tener un argumento que respalde una determinada hipótesis. En definitiva, un valor P. El valor P es una probabilidad de ocurrencia que uno estima en función de una hipótesis o de cierto conocimiento que tenemos. Por ejemplo, si la encuesta nacional de salud nos dice que la prevalencia de malnutrición por exceso, que es obesidad y sobrepeso, es de un 73%, y tomamos una muestra de los pacientes que se atienden en el centro donde nosotros trabajamos y estudiamos su sobrepeso y obesidad y encontramos que en realidad no alcanza a tener ese 70 y tanto por ciento, sino que a lo mejor llega al 10%, uno podría concluir, ¿cierto?, que probablemente esta muestra es distinta a la muestra de chilenos y que van a haber diferencias significativas entre la muestra que yo tengo y la prevalencia gold estándar, llamémosles así. Finalmente, un argumento para decir que la prevalencia no es la que dice el gold estándar, sino que es la que dice mi muestra. De eso podemos discutir bastante porque a lo mejor la muestra está mal tomada y por eso no nos da lo mismo, pero acá el argumento es, estamos buscando un valor P, una base, digamos, un fundamento estadístico para hablar y comprobar una hipótesis.
En ese escenario nosotros estamos frente a una bioestadística que más bien está tratando de eh, confirmar o docimar hipótesis. Por ahí quizás algunos de ustedes han escuchado de la dócima de hipótesis. Sin embargo, el primer punto que pueden ver acá, que dice la estadística es utilizada para organizar y resumir la información, de modo que el investigador o el analista pueda comunicar los resultados a otros, es el eslabón inicial y fundamental de la descripción epidemiológica o de la descripción en salud pública. El poder confirmar una hipótesis o no con un valor P, que es de carácter dicotómico, decimos que es mayor o menor a 0.05, y en función de ese resultado tomamos decisiones, parece ser reduccionista. La riqueza que tiene la descriptiva, el primer punto es lo que nos convoca hoy día. Muchas veces los comunicadores en salud pública o en epidemiología tienen que hacer descriptivas bastante extensas en subgrupos, como lo dice la definición de epidemiología, el estudio de las enfermedades y de sus causas en las poblaciones y subgrupos. Cuando estamos estudiando subgrupos queremos cuantificar, queremos contar y queremos que esa medida de resumen que obtenemos en base a estadística sea el mejor estimador para caracterizar el fenómeno, que no sea sesgado, ¿cierto? Que no sea impreciso. Por lo mismo, la bioestadística, que no es nada más que la estadística aplicada al campo de las ciencias de la vida, dentro de las cuales tenemos a la salud, tiene estos dos grandes pilares: describir, resumir, y por otro lado, comparar y docimar hipótesis. En este curso probablemente ustedes están mucho más orientados a saber cómo crear indicadores epidemiológicos y describir lo que está ocurriendo con el mejor indicador posible para quizás más adelante empezar a compararse y hacer esta segunda parte que es la dócima, ¿eh? Que es el valor P, al cual aludí en la primera diapositiva y que suele ser desde los estudiantes de estadística el primer fundamento, la primera razón para hacer estadística, tener un valor P. Ahora si recordamos lo que vieron con Gabriel, eh, él les mencionó, ¿cierto?, la diferencia entre un número, un código y probablemente el atributo y la variable. Cuando hablamos de un número, básicamente es una simbología que utilizamos para caracterizar algo. Y en ese sentido aquí, asignar un número o una calificación, algún atributo o propiedad, significa medir. Eso es una medición. Y eso es lo que vieron con Gabriel en la sesión pasada. Ahora, es complejo poder medir cosas que no se han concebido teóricamente. Cuando hablamos de, por ejemplo, el material particulado, sabemos que hay un filtro y que ese filtro recolecta la información de la calidad del aire y ese filtro se pesa por gravimetría y después se utiliza espectrofotometría de masa y finalmente tenemos un número que nos dice la concentración de material particulado. Pero si nos vemos enfrentados a otro tipo de atributos menos cuantitativos, que queremos de alguna forma cuantificar. Quizás Gabriel les ha hablado del EVA, como la escala visual análoga de dolor, que de alguna forma se puede medir con caritas de felicidad o con números, asignándole un código a el peor o mejor escenario. Eso nos lleva a pensar que tenemos que tener muy estandarizadas nuestras mediciones, dado que a cualquier persona se le puede ocurrir medir una variable o un atributo como sea. Yo podría, por ejemplo, decidir estudiar felicidad y me voy a ir a la calle con una encuesta a preguntarle a la gente si es feliz o no. Alguien me podrá decir, ese no es el gol estándar, no es la forma de medir. Genera una escala de 1 a 10 y que te diga cuán feliz es, donde 1 es infeliz y 10 es muy feliz.
Lo estoy llevando a un número, pero sigue siendo una cualidad, no es realmente una variable cuantitativa. ¿Mm? Por lo mismo, siempre que yo estoy midiendo y asigno códigos o números a estas unidades de observación que tengo, que pueden ser las personas, que pueden ser los dientes, que pueden ser los días, cualquier unidad de observación, lo que está midiendo tiene que estar bien medido. Y quizás eso es de perogrullo, pero cuando uno mide mal puede achacar sesgo, sesgo de información. Y cuando tengo sesgo, todo lo que viene más adelante, como los promedios, las medianas, los gráficos, no van a representar realmente lo que yo tengo en la verdad, en la vida real. Así que cuando vamos a medir, hay que buscar el gold estándar para que lo que estamos midiendo sea medido con la regla suficiente, ¿eh? No de manera espontánea. Ahora bien, se dice que en estadística nosotros estamos siempre estimando promedios, medianas, estimamos a partir de la muestra y describimos una situación con un gráfico. ¿Para qué? Para que esos datos representen a un parámetro poblacional, un parámetro específico. Sin embargo, hay una diferencia importante que nosotros podemos mismos crear entre el parámetro real al que aspiramos y el estimador que tenemos en nuestros datos. ¿Y cuál es ese gap que se puede producir? Bueno, el gap es el error, la diferencia. Y ese error lo podemos achacar nosotros mismos. Como les decía yo, midiendo de mala forma, midiendo con una escala con baja precisión, midiendo una variable que es cuantitativa de manera cualitativa, etcétera. Así que el error siempre va a estar presente en nuestras mediciones, sea error aleatorio, que no lo podemos controlar, pero sí podemos tratar de disminuirlo aumentando los tamaños muestrales, y los errores sistemáticos que definitivamente tenemos que estar muy alerta desde el proceso de cuenta, desde el momento cero, por decirlo de alguna forma. Sesgos de selección, que tienen que ver con nuestra unidad de observación, a quienes miramos, sesgo de información, que es cómo medimos, y también un proceso que se llama confusión, que es cuando medimos algo, pero lo que estamos midiendo está enrarecido o confundido por algo que no estamos midiendo, una tercera variable. Ahí es donde yo les pongo también, ¿cierto?, las consecuencias que tiene el error aleatorio. Acá el error aleatorio, la consecuencia que tiene finalmente es tener intervalos de confianza, que ya lo van a ver más adelante, muy amplios o muy poca precisión de nuestro estimador. Si yo mido mal, si tengo, o tengo una muestra pequeña, perdón, no mido mal, mido bien, pero con una muestra pequeña, a lo mejor en mi centro, que tiene 100 personas, solo medía 10, lo que obtenga de ahí puede tener mucho error respecto a todos, porque no incluí a la mayoría de la población. Puedo disminuir ese error, como dije ahí, aumentando el tamaño muestral. Y por otro lado, el error sistemático, que siempre va a estar ahí presente, tiene que ver con el diseño de estudio, cómo seleccionamos a nuestras unidades observacionales, cómo recogemos nuestra información. Y como dice ahí, nos podemos dar cuenta, pero no se puede cuantificar. Y no desaparece, aunque estudiemos a toda la población. Un antónimo de error aleatorio es precisión, y un antónimo de error sistemático es validez. Por lo tanto, el crimen más grande está en el error sistemático, porque finalmente estamos invalidando nuestros resultados cuando hay introducción de algunas de estas fuentes de error que les he mencionado. Ahora, como les dijo Gabriel en la sesión anterior, un atributo, una característica, yo la mido en una unidad de observación.
no varía probablemente en ese instante y en ese momento determinado. Si yo a una persona le mido el sexo biológico en hombre o mujer, en 3 días más sigue siendo probablemente del mismo sexo, no va a cambiar en tan poco tiempo. Esa persona no varía. Sin embargo, un atributo o característica, cuando tengo muchas unidades de observación, puede que vaya variando. Si yo tomo una muestra, como ustedes, de estudiantes y les pregunto, por ejemplo, su edad, de unidad de observación en unidad, ese dato va a ir variando, lo que lo transforma en variable. Cuando existe una variable, existen varias cosas que en una constante no existen, como por ejemplo varianza, como por ejemplo la esperanza matemática, que es el promedio. Así que cuando uno tiene un criterio de inclusión, de restricción, deja que estos atributos sean variables. Si yo, por ejemplo, digo, voy a estudiar el efecto del café sobre la gastroenteritis y solo lo voy a hacer en un servicio donde existen mujeres, ya no existe la variable mujer, es solo una constante. Y al ser una constante, ya no entra al juego de la descriptiva, porque el 100% son mujeres. Así que este es el punto importante de las variables, varían de unidad de observación en unidad de observación, son cuantificables, y bueno, les pregunto a ustedes, ya habiendo mencionado algunas variables, en sus trabajos, ¿ustedes identifican algún ejemplo de variable? Por favor, siéntanse libres de hablar quien quiera. Voy a dejar de compartir. Quizás María Paz, en tu trabajo, ¿tú tienes alguna característica que varíe entre personas que quisieras compartir con el resto de los compañeros? Sí, podría ser edad. Bien. O sea, atiendes gente de distinta edad. Sí, por grupos etarios definidos. Perfecto. Sí. O sea, y ahí hay un punto, tú mencionas por grupos etarios definidos. Y ahí hay una diferencia, ¿cierto? Porque la edad nos vamos dando cuenta, y esto es un spoiler, porque ya se los pregunto más adelante, pero la edad es un número cuantitativo y los rangos etarios pasan a ser una categoría con jerarquía y ya pasan a ser una variable ordinal. Yo me imagino que ustedes en su centro quizás tienen las dos, un poco para hacer la descriptiva por grupos etarios, pero consignan la edad simple o quizás la fecha de nacimiento también. Claro, por ejemplo, el calendario de vacunación contempla grupos de edad, 6 a 11 años, 12 a 17, 18 y más, menores de 55 y así. Pero al momento del registro del caso a caso, cada caso va con su edad específica. Específica. Listo, muchas gracias María Paz. Jimena, en su trabajo, ¿ustedes qué tipo de variables registran? Está silenciada, tiene que activar su micrófono. Te decía que enfermedades, programas de salud. Perfecto. Es decir, tienen, si yo me imagino un Excel, la fila 1 es una persona y usted consigna qué patologías tiene esa persona, por ejemplo, de base, si es diabética, si está en un programa cardiovascular, etcétera. Comorbilidades. Sí. Con comorbilidades para luego sacar otras variables más como edad, sexo, comorbilidades. Muchas gracias, Jimena. A ver, Alejandro, ¿usted podría compartir con nosotros algunas variables que registran en su trabajo? Mira, en mi unidad trabajamos como con los resultados ya que nos entregan otras unidades. Trabajo en control de gestión.
Ya. Entonces, trabajamos más con las bases de datos, pero sí podría decir que cuando tenemos resultados de indicadores, a eso se le asignan como puntajes del 1 al 4. Entonces, no sé si eso entraría dentro de lo que tú me estabas consultando, como registro. De todas maneras, claro, porque yo me imagino que independiente de que Jimena y María Paz nos hablen de personas, las unidades de observación pueden ir cambiando y quizás pueden ser centros de salud, pueden ser indicadores de desempeño, por ejemplo, o de metas de grupos Claro. de trabajo. Y voy a decir que el equipo 1 alcanzó un 76% de la meta, el equipo 2 un 3%, etcétera, y por lo tanto después quizás los voy a situar en los que cumplieron y que están de 100 a 80 en el grupo 1 y después en el grupo 2 y en el grupo 3. Así que finalmente sí, sí Alejandro, son variables, pero su unidad de observación pasa a ser un centro o un grupo. No son personas, pero sí varían entre sus unidades. Así que le agradezco también esa nueva dimensión, porque me imagino que varios de ustedes trabajan en gestión y a pesar de que los datos vienen de personas, se transforman en datos de centros o de servicios. Así que muchas gracias por compartir conmigo esta experiencia. Siguiendo más adelante, entonces, bueno, de los tipos de variables ustedes ya lo vieron con Gabriel, pero yo solo quiero recordar que dentro de las variables cualitativas, desde lo más básico tenemos lo nominal, que no tiene orden, que solo le asigna una calificación a esta variable. Nominales pueden ser las nacionalidades, ¿cierto? Pueden ser, como dice aquí, los estados civiles. La, hay muchas variables nominales. El sexo es una variable nominal. El género es una variable nominal. Bueno, si ya vamos avanzando en las escalas, tenemos las variables ordinales, que a pesar de que siguen viviendo en el mundo cualitativo, porque no son un número, sí se puede ejercer un cierto grado de jerarquía. Y acá es donde yo les he puesto abajo las categorías de peso, entendiendo normopeso, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. No he puesto IMC, ojo, puse las categorías nutricionales. Ay, se avanzó solo esto. Y ya vamos avanzando, nos vamos a las cuantitativas. Y aquí ustedes saben de las escalas intervalares y de razón, o si uno tiene otra mirada, puede ir de lo discreto, números naturales originalmente, que van de 0, 1, 2, 3, 4, me permiten contar, como el número de hijos, como el número de caries que una persona tiene en boca, como el número de pacientes que tiene un programa cardiovascular, serían variables discretas. Por el contrario, ya en el nivel más alto de las escalas tenemos las continuas, las variables numéricas que viven en los reales. Eso desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, son más grandes. Si uno pregunta la edad, en realidad la edad es un tiempo que va creciendo de manera infinita, pero que nosotros de alguna forma lo operacionalizamos en años cumplidos. Si a usted le preguntan su edad, probablemente no diga, yo tengo, no sé, 35 años, con 5 meses y 7 días y tantas horas. No, va a decir, tengo 35 años. Y va a tener 35 años hasta un día antes de cumplir 36. Así de operacionalizado está este cuento. Uno lo podría hacer más preciso y llevarlo a días, y con eso lo va a llevar a una mejor escala, va a haber mayor variabilidad. Ya saben ustedes, gracias a Gabriel, que la precisión de la escala con la que yo mida también impacta en la variabilidad de los datos. Esas son las variables cuantitativas. Y bueno, aquí yo les he puesto este esquema también que es desde el punto de vista estadístico, cualitativo, cuantitativo.
Muchas veces en las escalas cualitativas le llamamos variables dicotómicas o binarias, aquellas que son dos categorías solamente, 0 y 1, como por ejemplo ser diabético o no diabético, hipertenso o no hipertenso, politómicas, como aquellas que tienen más de dos categorías, como el nivel socioeconómico, que puede ser bajo, medio, alto, o la misma clasificación ADIMAR, que creo que es A, B, C1, C2, D y E, son más de dos categorías. Y en lo cuantitativo lo dividimos en continuo o discreto o discontinuo. ¿Ok? Y lo continuo ustedes también lo conocen, recuerden, como escala de razón o escala intervalar. En la escala de razón, el valor de 0 representa la ausencia del atributo, como por ejemplo el número de hijos, donde 0 hijos significa no tener hijos. En una escala intervalar, como la temperatura, el 0 vale algo, 0 grados Celsius, que es más que menos 1, que menos 2, y así sucesivamente. Son distintas formas que ustedes pueden encontrar en la literatura de cómo llamar a las variables. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar que hay algunas que son números y hay otras que son de tipo categóricas. Algunas con ordenamiento y otras sin ordenamiento. A pesar de que muchas veces las bases de datos les dan un ordenamiento. Y lo vamos a ver con el ejemplo de la base de datos que les he puesto en la plataforma. Aquí, desde lo mejor, ¿cierto? Razón, intervalar, ordinal y nominal, como dice ahí desde el punto de vista estadístico, esta podría ser una escala, o un gradiente. Yo creo que Gabriel les dijo, si yo tengo una variable cuantitativa, si yo vivo en este espacio, reales y naturales, yo puedo pasarme a una escala ordinal. Y como nos decía la compañera, ¿cierto? Puedo tener una variable como la edad, que es cuantitativa, y después la puedo transformar en rangos etarios ordinales, y después también podría incluso dicotomizar, y decir adulto mayor o no adulto mayor, lo que significa sobre 65 y bajo 65 años. Eso solo lo puedo hacer si yo consigno el dato puro, el dato cuantitativo. No obstante, yo no puedo ir en el sentido contrario, de nominal, ¿cierto?, a cuantitativo. Esa vuelta no se puede hacer. Y creo que Gabriel también debió advertirles al respecto. Por lo mismo uno gasta muchos esfuerzos en consignar las variables de tipo cuantitativa para después hacerle el tratamiento necesario. Es decir, voy a registrar la presión arterial de las personas. No voy a registrar si es hipertenso o no lo es. Después de que yo registre la presión arterial, haré una nueva columna que dirá si esa persona es o no hipertensa. Pero ahí tengo las dos. También ustedes podrían en un artículo, especialmente en el área más analítica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, puedo querer describir o también puedo querer dosimar hipótesis? Cuando nosotros estamos en el área cuantitativa, y discúlpenme, creo que hay una pregunta. Ah, sí, Alejandro, no se preocupe, va a quedar la clase grabada. Mucho éxito en su reunión MinSal. Nosotros sabemos que ustedes tienen también obligaciones dentro del servicio. Ay. Pero bueno, volviendo a lo mismo, ¿cierto? También ustedes pueden encontrar esta nomenclatura de variables, la variable dependiente y la variable independiente, que no tiene que ver con la naturaleza o escala de la variable. ¿Ah? Una variable independiente puede ser cuantitativa, cualitativa, en escala de razón, en escala intervalar, puede ser de cualquier tipo, y la variable
dependiente también puede ser de cualquier tipo. Nada más que esta nomenclatura, como les decía yo, está haciendo alusión a una hipótesis, a una búsqueda de las causas, como por ejemplo aquí en este artículo, y uno ve, y esto desde el punto de vista de la escritura, las variables siempre se les van a aparecer en el título, en el objetivo. Si ustedes hacen un informe, características sociodemográficas de la población del programa cardiovascular. Ya cuando uno dice características sociodemográficas, al menos se espera 3. ¿Ah? Edad, sexo y algo social. Será el nivel socioeconómico, la previsión. Pero en el título de la canción vienen las variables. Y en esta nomenclatura, las variables independientes suelen ser nuestras potenciales causas, y nuestras variables dependientes, o Y, Y, también le llaman, son nuestras variables de resultado, o en inglés le llaman outcome. Acá en este paper, lo que ellos ven son 2 variables: depresión posparto, como una variable explicativa, y prácticas de la alimentación, como otra variable explicativa de una variable de resultado, que es la ganancia de peso en el niño a los 6 meses de edad. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de variable sería depresión posparto para ustedes? Imagínense una base de datos y que atienden en su centro, tienen a las mujeres que vienen a tener hijos, y está el Chile Crece Contigo, que les aplica una escala que se llama la escala de Edinburgh para medir síntomas depresivos posparto, para ver si hay que intervenir, porque una mamá depresiva le puede tener algunos efectos negativos en el recién nacido. ¿Cómo calificaríamos depresión posparto? Pilar, la veo ahí muy interesada y anotando cositas. ¿Qué me diría usted? Sí, pucha, mira, yo estaba viendo y en realidad la depresión postparto no sé, cuantitativa, no sé, no creo que la pueda medir. O sea, usted piensa que podría ser una variable cualitativa inicialmente. Claro, quizás como pensando como más leve, moderado, severo del tipo ordinal. Ya, ok. Quizás. Mire, sí, la depresión posparto, tal como usted dice, podría estar medida en una escala categórica ordinal. Si usted dijera, no tiene depresión, tiene una depresión leve, tiene una depresión profunda, por decir algo, ¿eh? Podría ser. O también alguien podría decir, esta es una variable categórica, dicotómica, donde voy a decir si una mujer tiene o no tiene. Es lo que hacemos, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud, cuando reportamos el sobrepeso, la obesidad. ¿Es o no es obeso esa persona? Pero, buen punto, podría yo querer registrarlo, como dice Pilar, en una escala ordinal. Ahora, el punto importante, si ustedes se fijan, y quienes a lo mejor han estado involucrados en temas materno-infantiles, la política de Chile Crece Contigo te dice que la depresión posparto se mide con una escala, que es la escala de Edinburgh, que te da un puntaje. Por lo tanto, uno podría pensar que inicialmente este puntaje, que es un conteo que va de 0 a 30, es un número discreto, y que quizás mientras más puntaje tengo, más depresiva puedo ser. La lógica. Pero la misma guía clínica dice que hay un punto de corte, que es entre 9 y 10. Si tú tienes 10 puntos o más, tienes potencialmente síntomas depresivos positivos. Si tienes menos puntaje, es porque no. Y eso viene dentro de las indicaciones del cuestionario.
Así que, ahora, yo he trabajado con ese cuestionario, Pilar, y lo he trabajado en escala cuantitativa, como variable discreta, y también lo dicotomicé después, como lo decía la política pública, porque tenía intereses de ver un poco la descriptiva, función, dosis, respuesta, todo lo que me permite tener el mundo cuantitativo, promedios, medianas, percentiles. El mundo categórico muchas veces no nos permite ver eso, solo nos permite ver prevalencia, cierto, proporciones. Así que yo he trabajado con depresión en distintas escalas de medición, pero con objetivos distintos. Las prácticas de lactancia, por ejemplo, lactar o no lactar, ¿en qué escala podría estar medida? Quizás Angélica, usted me puede ayudar. ¿Puede ser dicotómica? Perfecto. Una variable dicotómica cuando yo digo que estoy o no estoy dando lactancia, ¿cierto? Esa podría ser una forma de práctica. Otra forma de práctica de lactancia podría ser, también de manera dicotómica, si doy o no relleno. O incluso podría tratar de transformarla en una escala nominal. Lactancia materna exclusiva, lactancia con relleno y relleno. Y quizás yo lo veo desde el punto nominal, igual que ustedes. Pero a lo mejor una nutricionista infantil nos podría decir que es más importante, ¿cierto? Y que el gold estándar es la lactancia materna exclusiva. Que en segundo lugar vendría el relleno con lactancia. Y en tercer lugar vendría solo el relleno. Pero eso es por su área disciplinar. En estricto rigor para nosotros es una variable nominal porque es imposible generar jerarquías entre ellas, que es lo que nos dicen por definición. A pesar de que yo le puedo poner el código 1 a la lactancia exclusiva, el 2 a la compartida y el 3 al relleno. Pero esos números, ustedes y yo sabemos que no significan nada, son solo códigos. Y bueno, la última parte era la ganancia de peso. ¿Se imaginan cómo medir ganancia de peso? A ver si tengo... Martín, quizás tú nos puedes ayudar. ¿Se te ocurre cómo medir ganancia de peso? Sí. Pesando al lactante, lo cual sería una variable cuantitativa continua, claro, en caso de medir el peso, y lo podríamos operacionalizar a una variable cualitativa ordinal, en caso de que quisiéramos clasificarlo en bajo peso, mediano peso o normal. Perfecto. Bueno, aquí lo primero es que las ganancias, siempre que aparezcan en artículos o ustedes mismos cuando escriban informes, si uno dice cambio, es porque hay un antes-después. Y lo que tú tienes ahí es una diferencia. Cuando tú tienes ganancia, es porque yo tenía un basal y gané algo. Es una diferencia. Acá, como dice Martín, tenemos que pesar al recién nacido y después al lactante para ver la ganancia de peso. Y me puedo quedar con ese delta como variable cuantitativa, así nada más, o puedo imputarle algún tipo de ordenamiento que puede tener un carácter clínico. Es decir, se espera, de acuerdo a los pediatras, que los niños crezcan cierta cantidad, que ganen cierto peso. Y a lo mejor lo normal es que ganen tanto, menos peso no es normal, y a lo mejor ganar muy poco es subpeso o baja. Y eso lo podríamos transformar en una variable ordinal, como nos compartió Martín. Así que bien, muchas gracias, pero si se van dando cuenta, las variables las vemos en todas partes, las tenemos que medir, pero muchas veces las medimos en una escala y las operacionalizamos en otra, en función de nuestros objetivos. Volvamos entonces a nuestra diapositiva. En resumen, como decía ahí, las variables son, como dijo Gabriel, atributos, características que nos interesan medir, pero de manera apropiada.
No nos sirve medir de manera inapropiada. No nos sirve muchas veces el autorreporte por teléfono. Nos sirve medir unidad de observación directamente el fenómeno que queremos estudiar. Para la medición de una variable es importante considerar el tipo y la escala de manera de mejorar las mediciones en términos de precisión y poder manejar los errores. Y como nos decía el último compañero, definir y operacionalizar las variables va siempre en función de nuestra pregunta de investigación, que la vamos a encontrar en los títulos de los informes, probablemente en el objetivo al final de la introducción, y la forma en que nosotros operacionalicemos las variables, lo que queramos medir, nos va a direccionar cuánto tamaño muestral, por ejemplo, necesitamos, cómo vamos a recolectar los datos, cuáles son los instrumentos que necesitamos, etcétera. Así que eso era lo que yo quería recordar y que probablemente ustedes ya tenían bien fresquito de el lunes pasado con Gabriel. A continuación, yo les voy a compartir en el chat un link para que vayamos al Jamboard y me ayuden a contestar cosas que ya hemos ido contestando en esta conversación. Así que ahí les puse este link. Les pido por favor que se puedan meter en la primera preguntita que hay ahí y dice, y me gustaría que cada uno de ustedes agarre acá este cuadro de texto o agarre una nota adhesiva, un post-it, como quiera, y me diga qué tipo de variables le da, y así, y en qué escala está medida. Vamos, no, sin timidez, aquí pueden escribir, no hay respuestas malas, solo hay respuestas buenas y mejorables. Perfecto, ya tenemos un post-it ahí. Y un compañero que nos pone cuantitativa continua. Escala de intervalo. Hay sofisticación en esa escala. Muy bien, muchas gracias. Cuantitativa. Variable cuantitativa. Ya, yo creo que de alguna forma se van dando cuenta que si ustedes leen un reporte que dice, tenemos una variable cualitativa medida en escala de razón, ya debería pasarles algo en su cabeza y decir, estamos mal, estamos partiendo mal, porque si es cuantitativa puede ser de razón o de intervalo, pero si es cualitativa no puede ser ni de razón ni de intervalo. Si es cuali puede ser nominal o ordinal. Acá la edad, así a secas como uno la piensa, como el tiempo, desde que yo nací hasta que yo estoy, y me preguntan mi edad, es una variable cuantitativa continua, como ustedes bien dicen. Ahora la segunda pregunta, para ustedes mismos. ¿Cómo operacionalizamos la edad? Y aquí les pido que den rienda suelta a su imaginación. Yo les mencioné algunas cosas en la presentación, pero ustedes mismos podrían poner otras categorías acá, otras escalas, en función de la operacionalización de la variable. Vamos, no, sin timidez. Recuerden que no hay respuestas malas, solo buenas y mejorables. Ya, por rango etario, grupos etarios, perfecto. O sea, aquí al menos estaríamos en escalas categóricas, de tipo ordinales. ¿Alguien más?
¿Nadie más? Bueno, a mí se me ocurre, y yo aquí voy a poner mi POSIT también, que puedo operacionalizarla como años cumplidos. Así de simple. Lo que me lleva a una escala cuantitativa. También podría, bueno, ustedes me decían por grupos etarios, rangos etarios, que es lo más común, años cumplidos. Y otra opción que les decía también es poder definir un grupo de interés. Por ejemplo, menores de 5 años. Si estuviera en este escenario, yo vuelvo a una escala dicotómica. Voy a tener gente con 5 o menos años y gente con más de 5 años. Solo eso. Así que podría operacionalizarla de esa forma. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra forma de operacionalizar la variable edad? Yo veo que hasta el momento esto es lo más común que tenemos. Vámonos a la siguiente. Acá dice, si el centro en el que trabajamos tiene interés en trabajar solo con adultos mayores definidos como alguien de 65 o más, ¿en qué escala estaría medida esa nueva transformación que me permite identificar a los potenciales usuarios de mi programa? Ahí veo que está escribiendo alguien. Nominal, ok. Dicotómica. ¿Alguien más? Sí, ahí veo un osito que está escribiendo. Me sacaron la nominal. ¿Ah? Solo dejaron dicotómica. Bueno, la verdad, honestamente, cuando ponen dicotómica, efectivamente, porque estamos diciendo ceros y unos. Los que tengan un 1 va a ser porque tienen 65 más, y los que se van a quedar con un cerito en esa base de datos van a ser los que tengan menos de 65 años. En estricto rigor eso sí es nominal, pero no viene de una escala, perdón, no viene de una variable que originalmente haya sido nominal. Como partimos, era una escala cuantitativa. Después la transformamos en rangos etarios, categóricas ordinales. Y ahora que lo dicotomizamos, como puso aquí el compañero, la hemos transformado en una variable dicotómica que es nominal. Algunas personas podrían decir, esto es un orden, porque yo antes de los 65 años y después de los 65 años. Pero alguien también podría decir, yo a los que tengan menos de 65 años les voy a poner un 1, y a los que tengan 65 años les voy a poner el código 0. Al ser así, el 0 parte antes que el 1. Por lo tanto, cuando estamos frente a variables dicotómicas, muchas veces no usamos el término si es ordinal o no. Simplemente nos quedamos en que es dicotómico. ¿Vale? También, frente a una enfermedad crónica no transmisible, por orden, uno podría decir por historia natural de la enfermedad, uno parte no enfermo, no diabético, y después se transforma en diabético. Pero reitero, eso no suele mencionarse como una variable ordinal. Solo lo decimos, es dicotómica. ¿Vale? Ahora le pongo un ejercicio un poco más complejo. Dice, la incidencia
de niños con labio leporino ha aumentado mucho en la región F de nuestro país. Aparentemente tiene que ver con el aumento de la aplicación de un pesticida que se había prohibido, pero que recientemente se volvió a usar dada una plaga imparable de la mosca de la fruta que amenaza con acabar con todas las exportaciones. Para poder regular su uso, se ha diseñado un estudio epidemiológico que permite establecer la asociación entre estar expuesto al pesticida y el desarrollo del labio leporino. Para ello, se invitó a participar a mujeres en el momento del diagnóstico del embarazo, en los centros de salud pública de la región F. ¿Cómo medimos la exposición a pesticida y cómo medimos el desenlace o resultado de salud labio leporino? Ahí ustedes están viendo el Jamboard, pero me gustaría saber sus opiniones respecto de este problema. Problemas que vemos muy comúnmente en Puchuncaví. Ahora quizás se abre Dominga y vamos a tener gente expuesta y vamos a ver efectos en salud. Hace un tiempo atrás una investigadora de la Universidad Católica del Maule encontró que se usaba un pesticida que se prohibió el año 80 en Chile. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo se les ocurre medir la exposición a pesticidas? Quizás Lidia Calderón. ¿Estás por ahí, Lidia? Sí, un poco perdida. Ah, se cortó. Estaba con un poco de eco. Bueno, quizás algún compañero o compañera quisiera colaborar con Lidia en la respuesta a la medición de pesticidas en embarazadas. ¿Cómo sería esa variable? Fernanda Ardemagni, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Me lo encuentro difícil, estoy pensando, la verdad. Pero imagínate que vamos ¿cierto?, a esta región F y vamos a buscar a las mamás del servicio de salud, ¿tá?, como equipo de investigadores en epidemiología, y queremos saber si están expuestas al pesticida. ¿Te parecería a lo mejor tomarles una muestra de sangre o una muestra de orina? O sea, idealmente sería lo más óptimo para poder llegar a un porcentaje más o menos. Perfecto, pero antes de llegar al porcentaje, en esa orina probablemente nosotros vamos a cuantificar un biomarcador, un analito. ¿Ah? Le vamos a decir al laboratorio, por favor, díganme cuántos miligramos por ml de orina tenía esta mamá o esta embarazada en el momento de la toma de muestra. Y me van a decir, y discúlpenme, quizás aquí yo le voy a poner un invento. Tenían 14,6. Luego vamos con la segunda mamá y su segunda toma de muestra, y su muestra. Y apareció que tenía 70. Después, otra tenía 2. Con esos antecedentes, Fernanda, ¿cómo estaríamos midiendo la variable exposición a pesticida? ¿En qué escala? Sería como un intervalo, ¿no? Pero no estoy segura. Estamos viendo acá, la verdad es que es cuantitativa. No sé si es intervalo porque acuérdate que en una escala de razón, el 0 significa ausencia del atributo. Si llega una mamita o una embarazada que tiene 0 de pesticida, uno diría no está expuesta. El 0 tiene un valor. Profesora, pero ahí yo me perdí. ¿Estaban embarazadas de Lidia? ¿Estaban embarazadas en el momento de la medición o fue que estaban embarazadas antes, tuvieron hijo con labio leporino y estuvieron embarazadas en el momento del uso del pesticida? Yo me perdí. ¿Cómo desapareció el Jamboard?
Sí, disculpa Lidia. Bueno, ustedes tienen el Jamboard en el link, pero la cohorte es un tipo de diseño epidemiológico que parte con personas que no han hecho el evento. Acá las embarazadas naturalmente es una cohorte. Una cohorte es un diseño epidemiológico, como yo les digo, donde parte, uno mide la exposición y después acompaña a estas mujeres y espera el desenlace en salud, que sería tener un hijo con o no labio leporino, de acuerdo a un diagnóstico médico. Ahí entendí. Gracias, Lidia, por la pregunta. Quizás aquí está como intrincado este tema de la cohorte. Bueno, volviendo a la pregunta anterior y me vuelvo a mi Jamboard, en este problema, como yo les había puesto en el chat, la variable exposición a pesticida, primero la mido en escala cuantitativa, generalmente en los biomarcadores, en la orina, en la sangre. Cuando usted se va a hacer un perfil bioquímico, le dicen cuánto tiene de glicemia. Y al ladito muchas veces viene la palabra normal, o a veces viene un asterisco. Y más al lado vienen los valores de referencia, el rango normal, que te dice si tú tienes entre este y este rango estás normal. Pero la variable glicemia es cuantitativa. En este caso, el pesticida está prohibido, es algo malo. Yo no debería estar expuesta a pesticida porque está prohibido desde los 80. Cualquier traza que se encuentre es una exposición. Debo medirla, la puedo medir en una orina, la puedo medir en sangre, la puedo medir en pelo, en cualquier matriz biológica que sea factible de obtener y que no esté contaminada. Y luego de que lo mido, ¿cierto? Puedo establecer rangos a lo mejor de baja exposición, de exposición mediana, de exposición crítica. Y luego de que medí esta exposición y logro identificar a los subgrupos de embarazadas, las acompaño hasta que tienen a sus hijos. Y en ellos cuantifico con incidencias acumuladas cuánta proporción, por ejemplo, tuvieron de niños con labio leporino. Uno esperaría, por asociación, ¿cierto? Por causalidad, que la proporción, la incidencia de niños con labio leporino fuera mucho más alta en aquellas mayormente expuestas y mucho más bajas en las que están cerca del cero. ¿Ok? ¿Se ha entendido ese aspecto? Primero cuantifico, después puedo rankear, pero lo hago de manera cuantitativa. Y el labio leporino es una patología, es como ser bajo peso, es como tener diabetes o no diabetes. Finalmente no hay, podría establecer categorías quizás sí, pero o nominal, el tipo de labio leporino, pero si lo llevamos a una escala bruta, y es saber si una madre tuvo o no tuvo un hijo con labio leporino, lo vamos a dicotomizar. Sea a lo mejor incluido todo el paladar o solo una parte, porque deben haber grados de gravedad relacionados a el labio leporino. Pero más allá de eso es si tiene o no tiene. Entonces, yo aquí voy a poner que el pesticida lo voy a medir en escala cuantitativa, y si quieren ponerle, ni siquiera le voy a poner apellido. Y el labio leporino lo voy a dejar dicotómico. ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo un pesticida en escala cuantitativa, y ya es lo que van a ver la próxima semana, tengo distintas formas de reportar esa información. Puedo reportar el promedio de exposición de estas mujeres con su desviación estándar. Puedo reportar la mediana
con el percentil quizás 25 y el percentil 75, que son medidas de posición, para decir, bueno, si una mujer tiene una mediana de 9.8, perdón, si el grupo tiene una mediana de 9.8, voy a decir que el 50% de la muestra tiene 9.8 miligramos del pesticida por ml de orina o menos. Esa es la interpretación de la mediana. Un promedio será el valor esperado de una colección de datos, de un grupo de datos, siempre y cuando esa distribución de datos sea simétrica. Y eso es algo que vamos a ver la semana que sigue. Pero en definitiva, una variable medida en escala cuantitativa me da para entregar mucha caracterización, promedios, medianas, percentiles, mínimos, máximos. Al estar en una escala dicotómica, como el labio leporino, yo lo que puedo reportar es una proporción. Del total de niños que nació, ¿cuántos nacieron con labio leporino? Y esa proporción tiene un nombre especial, se llama incidencia acumulada, y es una medida de frecuencia epidemiológica. Profesora, ¿Sí, por aquí lo que me... voy a poner la cámara, que estaba con problemas un poco tecnológicos. Pero aquí lo que importaría, o sea, pensando en el uso de pesticidas, aquí lo que importaría es, desde la presencia del labio leporino, cuánto yo encontré de pesticida en la sangre. Porque lo que me importa, me imagino, establecer sobre qué nivel de pesticida yo encuentro la patología, ¿o no? Bueno, esa es una parte. Es una parte. Tú quisieras establecer una dosis respuesta y es lo que se hace normalmente, por ejemplo, en el PM2,5, en los contaminantes del aire, y por eso existen normas. Pero cuando hablamos de pesticida y un pesticida que está prohibido, muchas veces estamos hablando de que no hay niveles seguros. Entonces, 0 es el nivel no expuesto. Y cualquier otro evento aumenta la probabilidad de ocurrencia del labio leporino. Ya después uno puede, y esto es entrar en materia más profunda, pero con un modelo de regresión logística uno podría modelar lo que tú dices y ver en qué momento la probabilidad de tener labio leporino se me dispara en función del valor de X que va a ser la exposición. A lo mejor es en este momento o acá, ahí cambia la curva. Pero inicialmente, ¿perdón? Y ahí lo cuantitativo yo lo puedo dicotomizar, o sea, ya cuantitativamente tengo cuánto es el biomarcador, cuántos miligramos por ml tengo de pesticida. Pero Sí. si yo digo 0 pesticida, presencia de pesticida, pensando que cualquier presencia de pesticida es nociva, ahí yo lo puedo dicotomizar. Sí, lo puedes dicotomizar, efectivamente. Ahora estoy entendiendo por fin ya. Lo puedes dicotomizar, pero eso tiene beneficios y también tiene desventajas. Porque cuando tú dicotomizas, puedes calcular prevalencias y decir, ¿cuál es la prevalencia de exposición a pesticidas? 70%. Y entregas un indicador epidemiológico, porque la prevalencia es un estimador epidemiológico. Sin embargo, no puedes sacar promedios, porque ya lo dicotomizaste. Ya estás en otra escala. Tampoco puedes ver funciones de dosis y respuesta, porque vas a dividir el mundo en expuestos y no expuestos, y vas a tener dos grupos. Pero tú sabes que el mundo de los expuestos es una mezcla bien grande, porque quizás va desde 1 hasta 300. Y es ahí donde uno toma otras decisiones y dice, como por ejemplo en tabaquismo pasa muchas veces, que fumar o no fumar, y se ve el número de cigarrillos. Cuando es 0 es no fumador, pero si va de 1 a infinito es fumador. Pero no podemos comparar a aquel que fuma 1 al que fuma una cajetilla diaria, por ejemplo. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer estas operacionalizaciones en otras escalas para también ir contestando nuevas preguntas de investigación. Cuando yo la tengo en escala cuantitativa, la pregunta es, ¿qué nivel, cierto? Si el pesticida, la concentración de pesticidas se asocia a
el desarrollo del labio leporino en mujeres embarazadas. Ese sería el título de mi paper, sería el objetivo de mi paper. Si yo la dicotomizo en expuestos y no expuestos, la pregunta de investigación sería si la incidencia del labio leporino es mayor en personas expuestas a pesticidas. Y yo defino qué significa estar expuesto. Profesora, yo quería agregar un ejemplo que de hecho lo vimos en un trabajo y que también se asocia mucho con cuando hay valores normativos, y es lo que pasa con el arsénico, donde por ejemplo en las minas hay un valor normativo que desde X rango es normal y otro es, o sea, que está superior a lo que debería, a lo que exige la norma. Pero aún así, claro, a nosotros nos tocó hacer un trabajo y decíamos, ya el 50, no sé, más el 60% está bien porque tiene un rango normal. Pero claro, cuando uno empieza a analizar los números, veíamos personas que tenían diferencias entre 1 y 40 y aún así estaban en el rango normal. Entonces, dicotomizar sí efectivamente entrega una información y nos puede decir si está bien o está mal, pero realmente son los números finalmente donde uno puede obtener mayor información. Y eso yo creo que se ve en varias de estas cosas, contaminantes, pesticidas, el arsénico, y ahí uno puede tomar mayores decisiones y hacer un mayor análisis en estos casos. Muchas gracias, Carlita, por la intervención. Y aparte de, como dice, de la riqueza, cuando uno tiene la variable en escala cuantitativa, tiene más información. Al reducir las dos categorías, pierdes información y también de alguna forma pierdes variabilidad y potencia para poder encontrar diferencias significativas, y lo que decían los estudiantes de psicología, encontrar ese valor P menor a 0.05. Así que partir desde lo cuanti siempre es más provechoso que registrar quali. Hay que ir desde lo cuanti a lo quali. Sigamos con nuestras preguntas entonces. Vámonos de nuevo al Jamboard. Y acá ya empiezan a trabajar ustedes. En estos 15 minutos que nos van quedando, ustedes tienen una base de datos que yo les he puesto acá, que se llama DEF 2016-2020, y que debo tener abierta por acá. No, a ver, ¿dónde la tengo? Si me dan un segundo, voy a ver. La base está cargada en la plataforma, por si la pueden descargar ahora. Sí, yo les pido que descarguen la base de datos porque desde acá tienen varias variables con palabras, con códigos. Ahí hay algunos distractores quizás. Y en ese sentido, solo quiero mostrar rápidamente, me voy a subir acá, hasta acá. Yo les pido que en este Jamboard me digan qué variable es año, qué variable es fecha de defunción, sexo, y fíjense que el sexo dice 1, 2, tipo de edad Kant, código comuna, nombre comuna, región, DIAG 1, grupo diagnóstico, nombre diagnóstico. Esta es una base de datos que es del DAIS, y yo he unificado lo último que pasó desde el 2016 al 2020. Si quieren saber qué quiere decir cada uno de estos códigos, puede verlo acá. Yo se lo he puesto. Y además, para el futuro, porque lo vamos a necesitar, está cuánta es la población que había por año en cada una de estas comunas. Porque estos denominadores nos van a ayudar después a calcular incidencias, tasas de mortalidad por causas específicas, según año. También tenemos que describirlos con gráficos, pero la tarea de estos 15 minutos es que, por favor, en el Jamboard, cada uno de ustedes vaya anotando la variable y, como decía ahí, la variable y qué tipo de variable es.
para que vayamos discutiendo entre todos después. Si quieren les puedo dar, son las 4:45, 10 minutitos, y los últimos 5 minutos cerramos con la respuesta. Está en la página de la universidad, en esa donde nos mandaron un correo que dice que hay que entrar con el root. Ahí está la base de datos. Yo se las puedo compartir por email si quieren por último. Te la voy a compartir, María Paz. Sí, está cargada en la Gracias, Lidia, plataforma. porque estoy en la plataforma, pero no la encuentro. Gracias. En la plataforma, a ver. Yo tampoco lo encuentro. Voy a compartir Denme su acá, correo y se las mando, po. voy a compartir por acá la plataforma para que... Si ustedes se meten a la plataforma, está en la sesión 2 del viernes 8, donde dice Zoom. Está la clase en PDF que realizó hoy la profesora Macarena, y abajito dice taller, y está la base de funciones. Ya está justo en la sesión 2, abajo de Zoom. Y ahí la pueden descargar. Si hay alguien que no, por cualquier motivo no la pueda descargar, puede escribir su correo en el chat y yo se la mando enseguida. Profesora, entonces, ¿qué tipo de variable es cada una de las columnas? ¿Eso era? Sí, exactamente, Lidia. Que me digas qué es año, tú ves 2016, 17, 18, 19, qué sería, por ejemplo, sexo, que está como 1, 2, tipo de edad. Y creo que desde ese link podrían descargar la base de datos. Les puse también en el chat el link donde está en mi Drive, el Excel, por si tienen dificultad para entrar a la plataforma mientras les llega el correo de Carlita. Ya tenemos un compañero que está poniendo ahí información en nuestro Jamboard. Todavía tenemos un par de minutos. Ya está enviada por correo por si acaso. Ximena.
Sí, no hay problema. Enseguida le pongo el link del Jamboard para que vayamos trabajando. Ahí está Lidia. Bueno, ahí veo que están trabajando bastante bien en el Jamboard. Ya nos van quedando los últimos minutitos. Yo voy a compartir ya el Jamboard y vamos a ir discutiendo entonces a una las variables de esta base de datos y también qué significa que sean de este tipo de variables, ¿vale? Así que comparto nuevamente mi pantalla y me voy a este Jamboard para... La primera variable que teníamos era el año de defunción. Y acá algunas personas, veo que una persona puso el año es cualitativo, y la verdad es que efectivamente es una categoría, es una cualidad, es categórico, y podríamos establecer, y yo les pregunto a ustedes, una suerte de orden entre ellas. ¿Qué consideran ustedes? Porque a pesar de ser un número, yo sacar promedio entre el 2016 y el 2017 no tiene mucho sentido, a pesar de que es un número. Les pregunto a ustedes, ¿podríamos establecer cierto orden en esta variable categórica? ¿En la variable año? Sí. ¿Sí? Muchas gracias, Martín. Efectivamente, y eso es lo que hacemos en series de tiempo. Cuando acá está grueso, tenemos solo 4 años, pero como está la fecha de defunción, uno podría tomar ese dato que día a día, ¿cierto?, ir cuantificando cuántas defunciones ocurrieron y a lo mejor decir antes de la pandemia, después de la pandemia. Uno puede tratar de establecer órdenes temporales. No por eso vamos a decir, ¿cierto?, que
esta variable es cuantitativa porque viene como número, no, estamos diciendo que es una variable categórica y que incluso podemos establecer jerarquías entre ellas. La fecha de función aquí es un dato, y es un dato que varía de unidad en unidad, es tiempo, porque es el tiempo que podríamos establecer si calculamos entre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, y sería una variable cuantitativa si trabajamos con ella un poco más. Sin embargo, así como está, no nos sirve de mucho. No nos sirve de mucho. Nos sirve más cuando operacionalizamos esa variable y quizás hablamos de las muertes del primer semestre y del segundo semestre. En el sexo, esta es una variable categórica y siempre va a ser categórica, a pesar de que tiene códigos. Tiene códigos numéricos, 1 y 2, como pusieron acá, pero es cualitativa, es una categoría. Por otro lado, aquí dice el tipo de edad, y esto tiene que ver con cómo está registrada la información del DEIS. La información del DEIS, las edades que están aquí, en la columna E, pueden estar escritas en formato año, en formato de mes, de días y de horas. Y eso es lo que aparece aquí. 1 año, 2 meses, 3 días, 4 horas y minutos, y 9, además, un código que te representa una pérdida, ignorado, te dice. Por lo tanto, tipo de edad es una variable categórica nominal. La edad-cantidad ya es una variable cuantitativa, donde podemos sacar promedios, con la cual podemos estudiar medidas de posición, podemos hacer histogramas. Profesora, disculpa, una consulta. En el caso del tipo de edad, o sea, ¿se podría considerar también ordinal? O sea, teniendo presente que va por años, meses, días. Sí, podríamos establecer jerarquía, pero la mala cosa aquí es el 9, que no es una jerarquía. ¿Se fijan que el 9 está ahí? Entonces uno podría tratar, ese código es un código, pero en verdad no significa nada. Significa que yo no tengo información, y yo en mi base de datos podría reemplazar los 9 por nada. ¿Para qué? Para que esto tenga jerarquía, y quitar aquellas defunciones de las cuales desconozco la edad, porque finalmente, si ustedes se fijan, si yo ignoro la unidad de la edad, también acá aparece el código 999, que es edad desconocida. Si yo estoy haciendo trabajos con la edad, estos datos no me van a servir de nada y los voy a tener que eliminar. Tanto el código de la comuna como el nombre de la comuna, como la región, son variables categóricas nominales. Ahora ustedes me pueden decir, pero los códigos son números y yo puedo ordenarlos de menor a mayor, pero no es un ordenamiento arbitrario, porque si yo le cambio los códigos, la que era la 1 a lo mejor va a ser la 15. De hecho pasa si uno ordena de norte a sur, la número 1 no es Arica. Arica creo que es la 15, de hecho. Sí, parte con la 15. Después viene la 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2, 3, 4, 5. 13, que es la región metropolitana. 6, 7. Después viene la 14, que es Ñuble, creo. O 16, que es Ñuble. Y así. Entonces, son variables que, a pesar de que pueden tener códigos, siguen siendo variables nominales. El diagnóstico de muerte es una variable nominal, ya venga como diagnóstico simple, o como grupo de diagnóstico, o con el nombre del diagnóstico general, o con el nombre del diagnóstico específico. Son variables nominales. Y aquí más adelante, y quizás ustedes, esto es solo por cultura de las bases de defunción. Cuando alguien muere por causa natural o no accidental, ¿qué significa eso? Que es que no muere ni por accidente ni por violencia. Su
diagnóstico de muerte va a aparecer en esta variable, DIAC1. Pero si alguien fallece a consecuencia de alguna causa externa, la precisión y el mayor detalle lo vamos a encontrar en DIAC2. Esto es solo cultura del manejo de bases de datos del DEIS. Igual que DIAC1, DIAC2, el grupo, el nombre con palabra, no con código, son todas variables nominales. Y el lugar de fallecimiento también es una variable nominal. No podemos establecer jerarquía, es solo una característica o atributo. Así que bueno, ese era el ejercicio de la tarde, un ejercicio relativamente simple, pero yo creo que en esta semana poder introducirse en el tipo de variables, sus escalas, ya le va dando luces de que uno puede consignar el dato, registrarlo cuantitativo, transformarlo en quali, pierde información, como decía Carlita, tiene un tratamiento distinto después cuando yo quiero mostrarlo, comunicarlo en términos de gráficos. Una variable cuantitativa suele usar histogramas, tallo y hoja, una variable categórica con pocas categorías, se muestra con pies, con gráficos de tortas o sectoriales, o con gráficos de barras si tenemos más de 7 categorías para que no se vea tan engorroso. Pero lo primero y lo esencial es poder determinar la naturaleza de la variable. Así que nada, yo siendo las 5:03 les pido disculpas por este pequeño traslape, ¿cierto? Y hasta el momento eso era lo que tenía preparado para esta jornada. No sé si queda alguna duda de parte de ustedes, aprovechando que está la profesora acá con nosotros. No, no hay duda. Bueno, de todas formas está el foro con la plataforma disponible en caso de que después surjan algunas dudas o comentarios.